Doctor Luis Miguel Morelli, Agencia Nacional de Hidrocarburos, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy especial a usted, a William, a Ademar, a todo el equipo periodístico de La Hora de la Verdad, a toda la gente que está ahorita escuchándonos, a la audiencia, y de verdad que un placer estar en la sintonía de RCN y de La Hora de la Verdad, ministro. Para nosotros un placer y un honor, doctor Morelli. Le participamos nuestra gran inquietud que traemos de atrás, que es el futuro de la producción petrolera en Colombia si algo no cambia dramáticamente. No hay explotación de petróleo, obviamente, si no se ha hecho la exploración condigna. Y no hay exploración si no se han hecho los estudios de sísmica. Nos decía recientemente un especialista en la materia que en este año 2018 los estudios de sísmica serán prácticamente inexistentes y las exploraciones serán pues casi igualmente inexistentes. Y las reservas que tenemos no son infinitas. Se pueden agotar, usted nos dirá si en 4 años o en 5 años, pero se agotan muy rápidamente y el país quedaría en una situación insostenible. Lo que decimos es que Colombia sin hidrocarburos no es económica ni socialmente viable. ¿Cuál es la visión que usted tiene, doctor Morelli? Pues yo creo, ministro, lo que usted dice es muy cierto. Venimos de una crisis de exploración y de producción, pues en principio debido a los bajos precios internacionales del crudo, pero también a que en el caso de Colombia pues no respondimos a esa crisis con medidas efectivas para lograr la inversión extranjera en Colombia, de manera que llevamos más de 4 años sin adjudicar un solo contrato de exploración y producción. La sísmica, como usted ha dicho, ha caído a niveles bastante preocupantes. Estamos prácticamente sin actividad exploratoria y eso, pues, en definitiva, pues ha hecho que nos vayamos nosotros consumiendo las reservas que teníamos, y en estos momentos tenemos reservas para menos de 6 años, es decir, 1.800 y algo más de barriles para consumirlos en los próximos 5 años y medio, de manera que la situación pues es bastante preocupante. Por eso, de la mano de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, hemos decidido poner un plan, hemos decidido poner en marcha un plan de reactivación del sector energético, sobre todo pues en la materia de hidrocarburos y particularmente en lo que corresponde a la NH. Con la orientación de la ministra María Fernanda, consideramos pues que hay 4 ejes fundamentales que deben desarrollar o impulsar el sector que es el que realmente mueve al país, el que mueve el desarrollo y el que le da oportunidades a las regiones. Y esas 4 áreas pues son: una, la primera, la articulación institucional; otra sería la seguridad jurídica; el tercero sería el relacionamiento con el territorio; y el cuarto, la legalidad. Hablando específicamente sobre el primer aspecto, consideramos, y el Ministerio de Minas y Energía está liderando de manera muy comprometida una actividad conjunta y articulada con las otras carteras, como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y en general con las demás entidades del gobierno, porque debemos actuar de manera coordinada y responsable con las comunidades y el medio ambiente. En cuanto a seguridad jurídica, siempre ha sido pues un arreglo del sector mineroenergético, de los inversionistas, de las empresas y en general de quienes hacen parte de esta industria, por lo cual el gobierno lo tiene muy presente y está muy comprometido con esta materia. Otro de los aspectos que hemos encontrado y que la ministra María Fernanda Suárez ha señalado con mucha precisión es la necesidad de que nosotros seamos unos aliados de las empresas en las regiones. Tanto el Ministerio de Minas como la NH y las demás entidades del sector reconocemos la importancia de que podamos estar muy presentes en el territorio con la información real, con pedagogía, para que se pueda mostrar de verdad el impacto de la industria mineroenergética y que permanentemente estemos trabajando con las comunidades. Yo creo que nosotros todos cabemos en el territorio y por eso estamos trabajando de manera decidida para que en las regiones sepan exactamente el alcance y el impacto que genera la industria
de hidrocarburos. Y definitivamente, como lo ha señalado el presidente Duque, en materia de legalidad, creo que el acompañamiento y el apoyo a quienes ven en el sector una oportunidad de crecimiento legal es fundamental, porque con altos estándares técnicos y ambientales y la generación de empleo formal, la generación de regalías, de recursos y los encadenamientos productivos, nosotros podemos desarrollar el país, y por eso, digamos, estamos empeñados en estos aspectos, y yo creo que ese va a ser el cambio fundamental que le vamos a imprimir al sector de hidrocarburos y al sector mineroenergético, ministro. Doctor Morelli, no puede uno entender que los primeros enemigos de los hidrocarburos en Colombia sean sus grandes beneficiarios, las comunidades cercanas a los sitios donde se han desarrollado estos proyectos. Son grandes beneficiarios del desarrollo que trae la actividad petrolera. Allá están las mejores escuelas regionales, los mejores hospitales, las mejores vías de comunicación, hay empleo general en la zona, y resulta que alguien ha vuelto en contra del petróleo desde luego explotado como tiene que ser. Alguien lo ha convertido en el peor enemigo. Por fortuna, la Corte Constitucional decidió que esos promotores de la guerra contra el petróleo no pueden, a través de consultas populares municipales, acabar el derecho que tiene la nación de explotar su subsuelo y los colombianos de vivir, porque yo le quiero insistir, es algo que no se ha dicho suficientemente: Colombia sin petróleo no es viable, no es posible. ¿Quiénes son esos enemigos del petróleo? Bueno, ministro, la verdad es que en las regiones, pues, se ha tenido, digamos, un proceso que ha tratado y que en algunos casos, digamos, ha tenido éxito en cuanto a afectar la reputación de la industria petrolera, mostrándola como una industria depredadora, como una industria que afecta al medio ambiente, que afecta a las comunidades vecinas. Yo creo que esa materia que se ha venido manejando en las distintas regiones, pues tiene que ver mucho en un comienzo con la modificación que hizo el gobierno anterior al sistema de regalías, en donde le redujo considerablemente la participación a las entidades territoriales del orden municipal y departamental productoras de petróleo, de manera que ello ha hecho que en esas mismas comunidades hasta las autoridades estén respaldando esos procesos de bloqueo a las empresas, esos procesos en donde no se permite que la industria petrolera se desarrolle comúnmente. Inclusive se presentan casos en donde, si no llega el PAE, pues el programa de alimentación estudiantil, a determinado municipio, entonces bloquean la industria petrolera para que les resuelvan ese problema, o si no llegan los salarios para los maestros, o si no llega alguna, digamos, inversión del Estado en la que está comprometida, entonces inmediatamente pues se procede a bloquear la actividad petrolera, que es la forma en la que pueden atraer al Estado hacia esas regiones, de manera que la industria petrolera pues se ha vuelto el sector, básicamente el sector en donde se van oponiendo las comunidades por estas circunstancias, de manera que yo creo que aquí hay que seguir trabajando mucho en recuperar la reputación de la industria petrolera en las regiones, en trabajar muy de cerca con ellas y en mostrar las bondades que ha tenido la industria petrolera a lo largo del desarrollo del país, porque nosotros compartimos esa visión sobre la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan darle un impulso definitivo al sector, y definitivamente la forma importante de hacerlo es trabajar con las comunidades y empezar ese proceso de reactivación del sector que garantice el aumento de reservas, de producción. Eso sí, desde luego, como le digo, protegiendo a las comunidades y al medio ambiente. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos pendiente y que vamos a asumir con mucho compromiso, ministro. Doctor, estamos con el doctor Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Doctor Morelli, alguien le vendió a los colombianos o a un grupo de colombianos, y lo repiten como loros en todas partes, que hay un dilema, una antinomia. ¿Usted qué quiere, petróleo o agua?
Obviamente, pues yo me quedo con el agua, cualquier persona me quedo con el agua, pero qué dilema tan falso, qué dilema tan necio ese que se propone. ¿Cómo puede haber esa antinomia para que a uno le digan, a ver, escoja entre petróleo o agua? Pero por Dios, doctor Morelli, esto es una falta de pedagogía, de explicación elemental del daño que el petróleo le puede hacer a los recursos hídricos, que bien manejado el petróleo, el daño es ninguno, y este es el país con recursos, uno de los países con recursos hídricos más poderosos del mundo. Le hace daño la minería ilegal, le hace daño la deforestación, le hacen daño otras cosas, pero el petróleo, doctor Morelli. Es cierto, ministro, es algo increíble y yo creo que esa es una estrategia muy clara de quienes se oponen al desarrollo de la industria petrolera o mineroenergética en el país y yo creo que han tenido cierto eco en las redes sociales, pero hay algo, ministro, que de verdad me ha impresionado en este primer mes de actividades en donde hemos estado muy presentes en las regiones. Hemos podido visitar, por ejemplo, zonas como Valledupar, Villavicencio, Puerto Gaitán, Garzón, Huila, la misma Uribia en Guajira, y de verdad que en los varios foros que hemos tenido sobre el desarrollo de la industria petrolera, los encuentros regionales, en los sectores realmente pensantes, en los sectores que están conscientes de la necesidad del desarrollo del país, esa visión que están tratando de desarrollar los enemigos de la industria petrolera, en el sentido de que si se hace producción petrolera, exploración y producción petrolera, pues se acaba el agua y no va a haber, una naturaleza al servicio del ser humano, sino que la vamos a destruir y que nuestras próximas generaciones no van a tener cómo vivir. Esa, visión apocalíptica que han tratado de desarrollar en esas regiones. A mí lo que me ha impresionado en esta primera ronda que hemos hecho por el país es que la gente hoy en día está entendiendo mucho más cuál es la importancia de la industria petrolera y cuáles son los verdaderos impactos de la industria, de manera que en ese trabajo pedagógico y en esa actividad permanente con las comunidades que nosotros tenemos que trabajar para poderle mostrar realmente cómo es que son los altos estándares que maneja las empresas petroleras en materia ambiental y social, y yo creo que con ese trabajo permanente en las regiones vamos a poder cambiar esa percepción que en algunas regiones se tiene. Doctor Luis Miguel Morelli, ligado a esto viene el tema del famoso fracking, que para algunos es como mencionarles a Satanás, y resulta que el país más desarrollado del mundo y el que cuida mejor sus propias reservas en todo sentido, las reservas acuíferas y las reservas petroleras y las reservas de la tierra, que son los Estados Unidos, el fracking es una industria de una potencialidad gigantesca, porque entre otras tecnológicamente se ha avanzado en el sentido de que el fracking no es destructivo y el fracking puede ser perfectamente compatible con el desarrollo agrícola y con el desarrollo ciudadano. No, eso no va a hacer daño ninguno, pero le va a hacer un bien infinito al país. Ese tema, ¿cómo hacemos para desmontar la mitología sobre el fracking? Pues, ministro, hay una situación muy importante y es que en esa primera ronda que hicimos por el país, en los foros relacionados con la estimulación hidráulica y, como usted dice, con esa satanización que le han tenido a la palabra fracking, hemos podido ir por las regiones presentando la realidad de la situación. Primero que todo, el país ha estado trabajando en los últimos 10 años en construir una regulación muy completa para la exploración de esos yacimientos no convencionales, es decir, de aplicar las nuevas tecnologías para producir desde la roca generadora, y en estos momentos podemos decir que esa construcción de la normatividad se ha manejado de la mano, pues, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, con la orientación igualmente del Ministerio de Minas y Energía y con el Servicio Geológico Colombiano, de manera que hoy en día podemos decir con satisfacción que Colombia tiene una normatividad, una regulación muy robusta
que permite en estos momentos ya la exploración responsable de los yacimientos no convencionales. Allí se ha podido trabajar de manera conjunta y con experiencias internacionales, revisando esa regulación internacional en donde los requerimientos para la perforación de pozos, para la estimulación hidráulica específica de estos pozos, el monitoreo de sismicidad, las condiciones de evaluación de esos pozos y lo mismo los requerimientos de inyección de agua y demás actividades han sido llevadas al más alto nivel y al más alto estándar, y por eso yo creo que estos últimos años en ese diseño y construcción de la política o de la regulación para la exploración de los yacimientos no convencionales estamos completamente listos, y yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir difundiendo por todo el país, y principalmente, ministro, en donde se tienen los contratos para ese efecto, porque usted recuerda hace muy poco en Boyacá y en Meta y en algunos sitios se estaban haciendo, manifestaciones o pronunciamientos sobre los yacimientos no convencionales, sobre el fracking, y resulta que el país tiene muy, muy bien localizados los contratos vigentes para la posible exploración de los yacimientos no convencionales, que son precisamente en la cuenca del Valle del Medio del Magdalena y en la cuenca Cesar Ranchería, es decir, localizados específicamente en los departamentos de Santander, Cesar y una parte del departamento de La Guajira. En estos momentos solo tenemos 8 contratos que están relacionados con el periodo de exploración de yacimientos en roca generadora, y son precisamente en esos departamentos que le acabo de mencionar, de manera que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país. Como le dije, estuvimos en Valledupar, en donde pues se haría parte, digamos, de ese proceso de exploración de yacimientos no convencionales. Estuvimos en Villavicencio, estuvimos ayer en Barrancabermeja. Yo creo que a la comunidad le ha quedado muy claro que el impacto que genera la industria petrolera es un impacto mínimo, y es un impacto que con los altos estándares de las empresas petroleras que tienen en estos momentos son impactos muy mitigables, y son impactos que de ninguna manera van a afectar a las comunidades ni al medio ambiente. Doctor Morelli, las regalías que paga la industria petrolera son gigantescas, independientemente, porque no va a ser ese el tema de la discusión, de si esas regalías se deben invertir en los sitios donde se ha producido el petróleo. Sobre eso tuvimos experiencias muy amargas, pero en fin, ese no es el tema. El tema es que se trata de una cantidad enorme de dinero a la que todo el país se le apunta. Todo el mundo está pendiente de cómo se van a distribuir las regalías, pero eso sí, odiando la industria petrolera, que es de donde esas regalías proceden en su inmensa mayoría. Doctor Morelli, el país sí es suficientemente consciente de que es gracias a una política petrolera antigua, la del presidente Uribe y la de Luis Ernesto Mejía, por ejemplo, se le debe esta cantidad enorme de regalías que nos están librando de una quiebra mucho más grave de la que tenemos. ¿Por qué esas cosas no se dicen suficientemente? Es que vamos a discutir cómo se aplican las regalías, si son 39.000 millones y tal, y nadie recuerda las regalías gracias a la explotación de petróleo que se está haciendo. ¿No le parece que la historia hay que contarla completa? Sí, de acuerdo, ministro. Yo creo que ese trabajo ya lo venimos haciendo. De hecho, la Dirección Nacional de Planeación está acompañándonos en las regiones para mostrar el impacto que ha tenido las regalías, no solo en las entidades territoriales productoras, como el caso de los departamentos más productores como Meta o Casanare, sino en todo el país, pues con los recursos que las regalías han producido, precisamente porque este sector, es decir, el sector mineroenergético, ha sido pieza fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del país, y yo creo que este es un sector que el país ni el gobierno pueden abandonar, porque va a seguir siendo el motor el que va a generar los recursos para el Estado, y en verdad yo creo que desde las regiones donde hemos estado asistiendo, ya hoy en día están
adquiriendo conciencia precisamente de esa situación, de ese impacto que genera los recursos petroleros y mineros en el desarrollo del país. Yo creo que es importante igualmente recordar que para poder nosotros llegar a ese nivel de producción y generación de recursos, las empresas petroleras privadas a que se asocian con el país han tenido que hacer inversiones cuantiosas, son inversiones que el país no estaría en condiciones de hacer, y si esas inversiones, por ejemplo, no son exitosas, si una exploración no es exitosa, si una exploración resulta fracasada, pues ese dinero lo pierde realmente la empresa inversionista y no lo pierde el país. En cambio, cuando se descubre, ahí sí se comparten las utilidades y desde allí es donde se ha logrado hacer una inversión y un desarrollo importante del país, porque las regalías han sido el motor fundamental de la economía colombiana. Usted lo sabe, ministro, cuando hemos hablado de economía, que nuestras exportaciones están limitadas al petróleo y al café en este país después de tantos años de estar buscando otras opciones de desarrollo. Claro, porque hemos derrotado las exportaciones que llamábamos en alguna época menores y las exportaciones no convencionales. Usted es muy joven, yo no sé si a usted le tocó la época de Cúcuta, en la que la clase media venezolana venía toda a hacer compras a Cúcuta y que Cúcuta sola a través de sus almacenes vendía tanto como lo que exportaba el país en exportaciones menores a todo el mundo. Y eso, pues eso, sí. ¿sí? Así es, ministro, sí, así era, y realmente Colombia tenía posibilidades de exportación de sus productos textiles y tenía mercado en Venezuela y Cúcuta pues ha sido siempre la frontera más dinámica de Sudamérica y mucho más activa que cualquier otra, de manera que eso se veía, esa actividad económica, se veía la actividad de servicios, la actividad del transporte, la actividad de muchas posibilidades alrededor de esas exportaciones, pero hoy pues como lo hemos comentado, pues Venezuela ya no es el país que podría o que tendría la capacidad económica para adquirir los productos colombianos, de manera que ni los colombianos ni de ningún tipo, porque usted sabe perfectamente la situación tan dramática que tiene nuestro vecino y hermana República de Venezuela. Doctor Morelli, son muchos los temas que tenemos pendientes. Esperamos tener su generosidad y su paciencia para futuras oportunidades. No sabe cuánto le agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Pues ministro, muchas gracias a todo su equipo, a William, a Ademar, a Sergio, a Vanessa, a Tatiana, a todos. Yo creo que muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y de poderle contar a los oyentes de RCN y a todo el país el empeño que nosotros tenemos de cambiar o de retomar ese rumbo de inversión y de volver a ese esquema que tuvimos en la época en que el ministro Luis Ernesto Mejía y el presidente de Ecopetrol, Isaac Genovich, delinearon la política petrolera creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 2003 y dándole la oportunidad al país para ser más competitivo. Creo que nosotros estamos muy comprometidos precisamente con la dinamización del sector que requiere muchísimas o muy altas inversiones y por eso todas esas acciones que estamos realizando se orientan a generar ese entorno favorable y atractivo no solo para el inversionista nacional o extranjero, sino para las comunidades en donde se realizan las actividades, mostrándoles que esta actividad petrolera se puede realizar con mucha responsabilidad, con respeto a las comunidades, con respeto al medio ambiente y generando los recursos que requiere el país para poder cubrir ese hueco fiscal de más de 25 billones de pesos que encontró el presente gobierno del presidente Duque. Doctor Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad.